Estamos aquí con Ayelen Oliva para comentar algo de lo que hoy se cumplen 75 años, el momento en el cual Hiroshima quedó devastada por una de las dos bombas atómicas que envió Estados Unidos. 3 días después enviaría otra a Nagasaki. Fueron 400.000 muertos. Hay un primer tape, si te parece, Ayelen, como para ponernos en situación. No solamente es la efeméride lo que aquí nos interesa, sino desde el trabajo de Ayelen, entender cuáles son hoy las potencias nucleares, de qué va el desarme, si es que hay verdaderamente una campaña por el desarme. Empezamos de esta forma. Hace 75 años, Estados Unidos lanzaba la primera bomba nuclear de la historia sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. 3 días después llegaría la segunda sobre Nagasaki. Consiguió así la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial. El reloj marcaba las 8:15 de la mañana del 6 de agosto de 1945, cuando en cuestión de segundos una columna de humo de casi 6 kilómetros de altura destruía casi toda la ciudad de Hiroshima. El avión Enola Gay fue el encargado de soltar la bomba Little Boy, construida con uranio. Se calcula que solo en ese ataque murieron 140.000 personas. El 9 de agosto, a las 11:02, el avión estadounidense Bockscar repetía la masacre sobre la ciudad de Nagasaki. La bomba llamada Fat Man, hecha con plutonio, dejó casi la mitad de la ciudad en ruinas. En 1996, a 51 años de aquellos bombardeos, un equipo de la televisión pública pudo recorrer Hiroshima, una ciudad que fue reconstruida a partir de 1950 y que se ha transformado en la ciudad industrial más grande de la región del oeste de Japón. A las 8:15 de la mañana, en este lugar, desaparecía la vida. Un parque de la paz instalado en la ciudad recuerda a las víctimas de aquellas bombas que marcaron un hito en la historia de la humanidad. El mundo no volvería a ser igual. Hasta la actualidad, se calcula que cerca de 400.000 personas murieron como efecto de ambos ataques. Japón todavía las llora. Qué buena frase, Juan Carlos Morbiducci. Televisión pública 1996, qué época de los medios, por otro lado. Pero allí, en el lugar del hecho, desapareció la vida. Qué extraordinaria definición de lo que había sucedido en el lugar donde estaba y donde seguramente las distintas generaciones fueron creciendo con el recuerdo, ya sea personal o bien del boca en boca. Es imposible que una sociedad como aquella, como la de Hiroshima, viva sin el condicionamiento de lo que sufrió. Bien, Ayelen aquí nos va a empezar a hablar de lo que surge hoy, de lo que existe hoy, de las potencias nucleares, de si hay verdaderamente un interés por el desarme. Recién te decía, Ayelen, sé que hay un tratado de no proliferación nuclear. No proliferación no quiere decir desarme, no proliferación quiere decir no agrandar, no achicar. Todo tuyo. El uso de bombas nucleares se utilizaron 2 veces en la historia global y lo vimos acá en este informe. Ahora, a partir de ahí, ¿qué pasó? ¿Se detuvo el desarrollo nuclear? ¿Se contuvo el avance del armamento nuclear? Bueno, no, para nada. Ahí empezó, de hecho podríamos decir que a partir de 1945 empezó el desarrollo de esta carrera por el armamento nuclear. El primer país fue Estados Unidos, 1945, después se suma la Unión Soviética, después se suma el Reino Unido, también Francia y China en el año 1964. Es por eso que ahí firman el acuerdo que vos mencionabas recién, el Tratado de No Proliferación Nuclear, un tratado del año 1964.
1968. Es por eso que se dice que estos 5 países son los países que están como legalmente avalados en el desarrollo nuclear. A tenerlas, igualmente, a tener las armas. pero a contener el avance, ¿no? Claro. No a seguir en el desarrollo. Ahora, fíjate la importancia que tiene ese tratado y esas 5 países que mencionábamos recién, porque son los 5 países que hoy tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Es decir, que un Consejo de Seguridad que define políticas de seguridad internacional y que no solamente da recomendaciones, sino que también da resoluciones. Es decir, si alguno de estos países se opone a algún tipo de decisión política en materia de seguridad internacional, queda totalmente suspendido. Es decir, son las grandes potencias globales. Y ahí es donde empieza, atado a este camino armamentístico, empieza también a disputarse lo que son las grandes potencias globales, es decir, quién tiene el control mundial. Es por eso que eso tampoco se detuvo después de este tratado, porque en el año 1974 la India sorprendió también al mundo con un ensayo nuclear violando cualquier tipo de convenio internacional. La India fuera de esos 5. Fuera de esos 5. Y también en el 98, Pakistán, que es un adversario regional e histórico de la India, también dio cuentas de que tenía desarrollo nuclear. Se suman a estos casos no confirmados oficialmente, como es el caso de Israel o de Corea del Norte, que también sabemos muy bien que siempre da señas de que ha avanzado mucho en ese recorrido. Y por otro lado también hay países que contienen estas armas nucleares, pero que no son de ellos, como el caso de Bélgica, Alemania, Italia, Holanda y Turquía. Y también existe un gran desarrollo nuclear por parte que no llega al armamento nuclear, que es el caso de Irán y de Irak. Bueno, ahí tenemos más o menos el escenario. Ahora, el pico más alto de esta carrera de desarrollo nuclear fue durante la Guerra Fría, por supuesto, ¿no? Donde Estados Unidos y Rusia, la Unión Soviética básicamente, llegaron en el año 1980 a tener más de 50.000 bombas y misiles nucleares en todo el planeta, contando también los otros casos, ¿no? Ahora estamos en 13.000 aproximadamente, se calcula. Es decir, que se inició un proceso de desarme después de la Guerra Fría, después de la disolución de la Unión Soviética. Se contuvo el avance, se redujo, pero esto no quiere decir que se haya suspendido para nada y que la amenaza no siga latente, ¿no? Se han firmado distintos tratados. Es eso, es una amenaza. Sí, sirve de amenaza. Totalmente, sirve de amenaza y sirve para demostrar claramente poder, ¿no? Digo, y aparte, acá quisiera mencionar un dato importante porque lo que ha logrado contener el avance del desarrollo nuclear son los tratados multilaterales, los acuerdos, los pactos, pero hay algo acá importante que es el rol de los Estados Unidos desde la asunción de la presidencia de Donald Trump. ¿Por qué digo esto? Porque Estados Unidos, Trump, concretamente la administración Trump, rompió el acuerdo nuclear con Rusia, un acuerdo que se había firmado en 1987. También planteó dudas sobre la posibilidad de reactivar, de actualizar unos convenios también por el tema del desarrollo nuclear que deben ser firmados en el año que viene, en el 2021. Entonces es muy importante prestar atención a la elección de Estados Unidos también por este tipo de cuestiones. Y también rompió el acuerdo nuclear con Irán. Y esto es otro dato importante porque fue Obama el que avanzó en ese acuerdo nuclear con Irán. Es decir, acá hay que tener en cuenta que hay, digamos, estas potencias que son tradicionales, históricas, un desarrollo al cual se sumaron otros países y una necesidad por parte de estos grandes países, una gran responsabilidad por parte de países como Estados Unidos, Rusia y China de respetar esos acuerdos internacionales para evitar cualquier tipo de escalada de conflicto que termine en un uso de un armamento nuclear de esta envergadura. Muy claro, Ayelen.